a grabar, comienza a grabar. Pero yo tengo una pregunta. En la última clase no se subió al campus. No sé Ya si lo vamos. la pudieron grabar. Sí, Ah, ya lo veo. bien. Ya lo veo. Ahí está, Daniel. Bien, bueno, buenos días a todas y a todos. Estamos iniciando la clase de la asignatura Historia General de la Educación y la Pedagogía correspondiente al estadio 2. Es decir, hemos finalizado el estadio introductorio, Educación, Sociedad y Naturaleza. Voy a apagar este aparato horroroso que maneja la vida de todos. No, eso no lo grabé, ¿no? No. Mentira. Y es verdad. Ahora sí. Como decía Roberto Art, este juguete rabioso que maneja la vida de todos. Bien, decía que entraríamos a partir de haber concluido el dictado del Estadio 1, Educación, Sociedad y Naturaleza, que nos ha ubicado en el presente. Estamos en condiciones entonces de remontarnos al pasado y comenzar el Estadio 2, Paideia, Humanitas y Escolástica, es decir, la educación griega a través de la Paideia, la educación romana a través de la Humanitas y la educación medieval a través de la Escolástica. Desde el plano del conocimiento, ¿no es cierto?, la Paideia está asociada con el Logos, la Humanitas está relacionada fuertemente con las artes liberales y la Escolástica está relacionada con la gnosiología, con G, o sea, el saber medieval. Dicho esto, nosotros diríamos que en relación a una línea de tiempo, en relación al momento histórico que contiene el análisis de los hechos educativos surgidos en ese tiempo o manifestados en ese tiempo, estábamos hablando del siglo -8 de la era cristiana al siglo XV de la era cristiana, como lo dice el programa. Es conveniente, siempre hemos dicho, que cada uno que asiste a la clase esté siempre con el programa en la mano, porque eso le permite orientarse, ¿no?, y ubicarse acerca de qué estamos hablando. Siempre lo decimos, el programa de la materia no es solamente una cuestión que se la lleva para rendir, sino por toda la información que tiene, es una guía de trabajo, es una guía que nos permite a nosotros decir, bueno, acá se condensa todo lo que la materia propone, porque no solo están los contenidos, está la bibliografía, están las fuentes, está la filmografía, están los videos, digamos, está todo lo que hace a la oferta, digamos, en un sentido global de la materia. Entonces decía, estadio 2, Paideia, Humanitas, Escolástica, siglo -8 antes de Cristo a siglo XV después de Cristo. Es decir, estamos hablando aproximadamente de 2300 años, ¿no?, de lo que sería, entre comillas, el origen de la llamada sociedad occidental y cristiana, ¿no?, en ese camino hacia el presente educativo. O lo digamos de otra forma, estamos buceando, indagando, ¿no?, recorriendo, investigando qué formas educativas aparecieron en este tiempo y si estas formas educativas se proyectan al presente o no, porque de eso se trata el estudio histórico. Hay cuestiones que tienen caducidad histórica, hay cuestiones que quedan, ¿no?, borradas en el tiempo, que quedan subsumidas en el tiempo, pero hay otras que se proyectan al presente. Bueno, nosotros vamos a estudiar aquellas formas educativas que aún tienen vigencia en el presente. Si no, no tiene sentido, sería un acto, por cierto, erudito, de preciosismo académico, vacío, ¿no?, que no tiene ningún sentido. Estudiar ese pasado supone buscar en los arcones del pensamiento, ¿no es cierto?, en los secretos del tiempo, qué cosas de ese tiempo están presentes hoy, qué cosas se proyectan, qué cuestiones educativas tienen vigencia.
Y esto nos lleva también a una concepción de la historia. Nosotros, ¿no es cierto?, como país y continente, como país y continente tributario de Europa, del eurocentrismo que nos domina, que nos sigue dominando culturalmente, que nos pauta culturalmente, que nos dice qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo adelantado, qué es lo atrasado, qué sociedades son del primer mundo, cuáles sociedades somos como nosotros, periféricas, atrasadas, subdesarrolladas, todos los motes que nos han puesto, ¿verdad? Y eso mismo también se manifiesta en lo cultural. Y eso nos obliga a nosotros, como país tributario de Europa, a estudiar un tiempo histórico que quizás no sea el nuestro. Nos obliga a estudiar el tiempo histórico que ellos nos imponen como cultura de la civilización occidental y cristiana. Y ahí está la cuestión de la universidad, ¿no? La universidad es un lugar donde nos tienen que abrir nuestras cabezas, tiene que emanar esto que en el último módulo hemos visto como pensamiento crítico y emancipador, esto que se llama las pedagogías libertarias, nos tienen que abrir la cabeza para darnos cuenta que muchas veces estudiamos cuestiones que no nos competen directamente a nuestra propia historia. Y eso lo vamos a hacer a medida que aprendamos nosotros a ubicarnos en el tiempo y en el espacio y a darle sentido de lo que se llama pertinencia y pertinencia a ese estudio. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros desconocemos absolutamente la historia de América Latina, los tiempos de América Latina, las edades de América Latina. Y nos obligan y nos vemos obligados a estudiar las edades de Grecia, de Roma, que son latitudes muy lejanas, que son historias que escribieron otros. Y nos hacen creer que el hombre aristotélico es el hombre universal. Y Simón Rodríguez, ese gran pedagogo de origen venezolano, latinoamericano, emancipador, que acompañó a Bolívar en toda su campaña libertaria, que fue creando escuelas, ¿no es cierto?, escuelas, ¿no es cierto?, para los niños campesinos, escuelas para los niños aborígenes, escuela para los trabajadores. Él decía, ¿por qué tenemos que aceptar que el hombre aristotélico es universal? Pensemos más en nuestros hermanos los indios. Ellos son los sujetos de la educación a los cuales nosotros nos tenemos que remontar. En vez de pensar, dice, en medos, en persas, pensemos en nuestros hermanos los indios, que son el sujeto de la educación a quien tenemos que imitar. Interesante, Simón Rodríguez, poco estudiado, desconocido, ¿no? Y en estas carreras con fuerte cuño liberal, eurocéntrico, generalmente desconocemos las pedagogías latinoamericanas y más bien estudiamos las pedagogías europeas. ¿Por qué hago esta advertencia? ¿Porque no hay que estudiarlas? No, porque tenemos que estudiarlas con sentido crítico. Esto es un ejemplo de lo que hemos visto respecto al pensamiento de Freire, lo que hemos visto respecto al pensamiento, ¿no?, de Giroux, lo que hemos visto acerca del pensamiento del conjunto de lo que se llaman las pedagogías críticas o emancipatorias, ¿no? McLaren. Y esto es un ejemplo para que nosotros estemos advertidos. No es que vamos a negar la historia universal, pero no la vamos a tomar como el determinante esencial de nuestras vidas, sino a partir de un estudio crítico de las mismas, ubicándonos como latinoamericanos, ubicándonos desde el lugar que decía Simón Rodríguez, que también tiene otra frase genial, que decía que las instituciones, las políticas y los hombres de América no son como Europa, son diferentes. Entonces, decía Simón Rodríguez, tenemos que buscar nuestra propia originalidad para poder ser auténticos. Y lanzó la frase genial de él: o inventamos o erramos. Es decir, no, Simón Rodríguez nos impulsaba ya en 1815, estamos hablando, ¿no?, de la primera década, la segunda década del siglo XIX, en plena guerra emancipatoria con España, ya nos decía que la creatividad está ante todas las cosas. No imitar, sino crear. ¿Por qué hago todas estas advertencias, chicos? Porque este es un marco teórico, conceptual, que nos tiene que servir a nosotros para saber desde qué lugar estudiamos la historia.
O recorremos el camino de los repetidores de libros viejos escritos por otros como loros, o tomamos de la cultura europea todo aquello que pueda ser negativo y desechamos todo aquello que pueda ser perjudicial para nuestra conciencia. Eso es la criticidad. No creer nada o hacer, como decía este señor que se llamó Renato Descartes, poner todas las enunciaciones, las afirmaciones, ¿cierto?, los principios, los axiomas del conocimiento en tono de pregunta. Toda afirmación transformarla en una pregunta. Y así nosotros podemos entrar con todos estos recaudos metodológicos y también conceptuales a estudiar una historia que es lejana y que puede ser densa y en algunos casos aburrida, pero necesaria. Necesaria, primero, para conocer ese proceso y segundo, para posicionarnos frente a ese proceso. Eso es un acto de pedagogía crítica. No criticona, no criticar, no me gusta esto, no me gusta eso, de eso no hablamos. Hablamos de posicionarnos frente a las ideas, a los pensamientos, a los relatos, a las concepciones de conocimiento, a las concepciones de historia, a las concepciones de sociedad, de cultura y educación. Es nuestro caso. Entonces nosotros vemos el proceso educativo enfatizando lo formal, pero no desechando lo informal y lo social a través del tiempo. Y vemos como segunda cuestión enunciativa fundamental de que la educación no es nada más que una variable dependiente de los procesos económicos, sociales, políticos y culturales, razón por la cual nuestra historia general de la educación y de la pedagogía es una historia social de la educación. No estudiamos acá la fecha de creación de los colegios, los alumnos que hay, todas esas cosas que no solo la hace aburrida la historia, sino la hace detestable. Por eso ustedes desde el secundario traen ese aborrecimiento a la historia, porque le han hecho estudiar fechas, guerras, ¿no? Presidentes, el color de calzoncillo que usaba Sarmiento el día jueves. Entonces aborrecen la historia, porque la historia es aburrida. Además, en la Argentina es un relato mitrista y porteñocéntrico. Es la historia de Buenos Aires y sus clases esenciales. Nosotros, los caudillos, nuestros educadores, el gran Alejandro Heredia, tucumano, creador de un protosistema educativo entre 1832 y 1838, gobernador de la provincia y asesinado a balazo en Lule, no tenemos ni idea. No tenemos idea de quién fue. Es un pasaje. Alejandro Heredia es un pasaje en Villalén, ni siquiera es una calle, cuando ha sido el primer educador tucumano. ¿Qué Sarmiento? Sarmiento todavía tenía pantalones cortos. Y Heredia ya había construido un protosistema educativo provincial con 14 escuelas, muchas de ellas con el método lancasteriano. Entonces, habiendo hecho estas advertencias que son fundamentales para comprender el por qué estudiamos esta historia, vuelvo a repetir, por nuestra necesaria relación tributaria, no solo económica, sino cultural con Europa, empezamos, ¿no es cierto?, nosotros a pensar qué es esto de la paideia. ¿Y por qué esa paideia está asociada a logos? Bueno, porque logos van a ser los contenidos de la paideia. El saber griego van a ser los contenidos que se van a transmitir o se van a compartir a partir de esto que denominamos nosotros, ¿no es cierto?, el acto educativo, el hecho educativo. Donde, como también hemos visto y como también es necesario explicar, esto es otro aspecto conceptual previo que tenemos que tener en cuenta, no hay que confundir pedagogía con educación. Y si ustedes se fijan
En el primer punto del programa dice así, educación y pedagogía, o pedagogía y educación. ¿Por qué? Porque son dialécticos. Son las dos caras de una misma moneda, pero no son lo mismo. Que se interrelacionen mutuamente y mutuamente se condicionen, formando, ¿no es cierto?, como esa relación dialéctica entre tesis, antítesis y síntesis, ¿no? A partir de una especie de analogía con el planteo hegeliano de tesis, antítesis y síntesis, nosotros vemos que educación y pedagogía aparentemente son términos antitéticos, pero no lo son. ¿Por qué? Porque mientras pedagogía significa el proceso de reflexión, teorización y construcción conceptual del hecho educativo, el análisis teórico del hecho educativo, la construcción de teorías, enunciados, principios que hacen al análisis del hecho educativo, la educación es el acto mismo de enseñar. Es el acto educativo que se concreta en un fenómeno de transmisión, de compartir, ¿no?, de invitar, de hablar, ¿no?, de comunicarse entre el docente y el alumno para que a partir de un presupuesto pedagógico se concrete el hecho educativo. Entonces, esta también es otra cuestión metodológica previa a tener en cuenta, sintetizando, mientras lo pedagógico es la reflexión del hecho educativo, lo educativo en sí mismo es el acto en donde se pone en cuestión, se pone en funcionamiento el proceso de enseñanza-aprendizaje, el proceso de transmisión de los saberes, el acto comunicacional, ¿no?, mediante el cual el docente emite un determinado mensaje que el alumno tiene que comprender, decodificar, analizar, sintetizar y terminar apropiándose. Entonces, pedagogía y educación no es lo mismo. Por eso la materia esta dice, y chicos, siempre hay que prestar atención a todo, porque acá nada está dicho de una manera arbitraria porque queda bonito. Fíjense el enunciado de la materia. Historia general de la educación y la pedagogía. No dice, no son sinónimos, no son términos equivalentes. Sí son parte de una dualidad dialéctica, de una dualidad interrelacionada entre sí, donde una se nutre de la otra y la otra se nutre de la una. Como les decía, son dos caras de una moneda interdependientes entre sí. No hay educación sin pedagogía porque sería un acto ciego, limitado, sin ideas, y no hay pedagogía sin educación porque sería un acto, ¿no es cierto?, totalmente infértil. Solamente un conjunto de enunciados teóricos, como esos, ¿no es cierto?, intelectuales que envueltos en una torre de marfil o en la mesa de un café, ¿no?, reflexionan teóricamente sobre un montón de cosas que no hacen. Entonces, ¿por qué es una relación mutuamente interrelacionada? Porque la pedagogía sin acción es estéril y la educación sin pedagogía es ciega. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Si lo entienden, ¿no?, con ese asentimiento que hacen muchas con la cabeza, está muy bien, y si no, ya saben, ¿no?, levantan el pulgar también, que es la manera de decir, está todo bien. Y si está todo mal, ¿no es cierto?, me dicen, profesor, a través del chat, o levantan la mano, y hacemos las aclaraciones del caso. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Es aburrido? ¿Les interesa? ¿Por qué? Porque, chicos, esta es una relación, vuelvo a repetir, donde para que exista, ¿no?, relación pedagógica, es decir, la relación entre el docente y el alumno, tiene que existir no solo comunicación, sino lo que los ingleses y norteamericanos llaman feeling.
tiene que haber onda, decimos nosotros. Yo prefiero llamarlo onda, es más nuestro. Tiene que haber onda, tiene que haber algo que nos atrape mutuamente en el deseo y el interés por aprender. Y cuando digo deseo, es porque es un deseo que uno pone. Algo como amar, también es un deseo amar donde uno pone toda la ficha. Se llama también pasión. No hay hecho educativo sin pasión. Yo conozco un montón de colegas que a mí me decían, no, yo enseño porque tengo obra social. Yo tenía que decirle, bueno, anda a buscar trabajo en una obra en construcción. Si a esto no le metes pasión, no contagias a nadie le va a interesar. Chicos, los docentes no solo tenemos que tener claridad intelectual, sino tenemos que tener pasión. Educar es un acto, como dice Freire, no solo de comunicación, sino de pasión. Tenemos que ponerle toda la ficha a esto. Así que bueno, como podrán ver, volviendo a este concepto donde en el módulo vamos a poner varios artículos chiquitos, aclaratorios, como siempre, vuelvo a repetir, pedagogía y educación no son sinónimos, sino dos, es lo que podríamos decir un término con una bimodalidad, ya que está de uso, está de moda decir esto, ¿no? Biunívoco, ¿no? O términos pares, como también se dice, donde esos dos elementos se interrelacionan entre sí y donde el fenómeno educativo no sería posible sin una pedagogía que lo sustente y donde ese fenómeno educativo, si carece de esa pedagogía, sería infértil. Así que bueno, y lo que nosotros vamos a estudiar y lo que ustedes van a estudiar aún a costa de parecer muy teórica la carrera, son los fundamentos pedagógicos. Y después, con el tiempo, chicos y chicas, cuando ustedes sean docentes, cuando ustedes sean investigadores, cuando inicien su carrera en el sistema donde sea, se van a dar cuenta que van a ir construyendo su práctica docente, pero dotados de un conjunto de fundamentos teóricos que nos va a dar la carrera, nos da la universidad, nos da el conocimiento, y a veces eso no puede ser simultáneo. A veces se aprenden los presupuestos teóricos y después se lo aplica. Por eso nuestra práctica se llama práctica docente, porque no la aprendemos en un curso o en un seminario porque rindamos una materia. Lo aprendemos a partir de una interacción con la realidad educativa, con las instituciones educativas, con nuestro, que nos lleva una vida. La práctica docente, como cualquier oficio, se aprende interviniendo concretamente en las instituciones o en los espacios educativos donde nos toca. No nos confundamos. Nos dan un título, nos dan una acreditación. Pero esas prácticas de enseñanza, en donde la práctica docente le provee identidad, lo van a ir aprendiendo a lo largo del tiempo. Nosotros, yo que ya estoy culminando mi carrera y otros como Susano, como Liz, que se están consolidando, y Emanuel, que recién comienza, están iniciando un largo camino, que es el camino de comprender, asumir y desarrollar sus prácticas. Y esas prácticas no solo son de enseñanza, tampoco, no solo son en el aula. Esas prácticas son prácticas docentes, son en el sistema, son con los concursos, son cuando nos formamos, son cuando desempeñamos gestión, son cuando hacemos investigación, son cuando hacemos formación y nos formamos, son cuando hacemos gestión. Los 4 pilares de, ¿no?, la práctica docente. Entonces, bueno, ¿por qué hago todas estas aclaraciones? Para que comprendamos, primero, ustedes en qué lío se metieron, ¿no? Van a estudiar toda su vida, porque además el educador estudia toda su vida. Se llama, ¿no es cierto?, formación permanente. Porque el que se queda, el que, ¿no es cierto?, cree que con el librito del secundario puede empaburar, el conocimiento se lo lleva puesto. Muestra la hilacha en el acto. Entonces uno todos los días tiene que darse un tiempito para leer algo, para no hurguetear intelectualmente. Además el cerebro, chicos y chicas, es un músculo. Si no se lo usa, se atrofia. Bien, entonces,
Esta primera precisión en el 2.1 sobre educación y pedagogía es fundamental, como es fundamental la precisión contextual previa que hice. ¿Desde qué lugar estudiamos esta historia eurocéntrica centrada en Grecia y Roma y en Europa, como latinoamericano? Pero ojo, lo estudiemos como latinoamericano, nos posicionemos como latinoamericano y tengamos la necesaria, ¿no es cierto?, visión crítica de estos hechos. No se olviden, la Ilustración nos impuso esta versión de la historia para demostrar que ellos eran superiores. No se olviden de Hegel, ¿no? América, decía Hegel, Latinoamérica, no tiene historia, solo es naturaleza. Falso. Lo decía para reducirnos a nosotros, a los habitantes de América Latina, a la condición de salvaje. Por eso decía Hegel, no, América es un continente sin historia, es solo naturaleza. Falso. Los españoles destruyeron las culturas azteca, maya, chibcha e inca porque eran superiores a las europeas. Se le hizo un clic en la cabeza, ¿no? Bueno. Yo les voy a dar un solo ejemplo. Acá en América, antes de la llegada de los españoles, la tierra era un valor de uso, no un valor de cambio. La tierra no se compraba y se vendía, era de todos. Y la economía incaica, por ejemplo, tenía un formato fundado en el ayllu. El ayllu era un modo productivo de 5 hectáreas promedio que se le daba a cada habitante de cada lugar. Y el tributo que ese habitante pagaba era 1/3 de lo que producía el ayllu para el emperador, 1/3 para la comunidad y 1/3 para él. Y nadie se moría de hambre. A nadie, si un granizo o la nieve le rompía la cosecha, se moría de hambre. Los españoles llegaron acá. Cuando vieron ese sistema, lo destruyeron y lo sustituyeron por el latifundio. Un tipo se apropiaba de miles y miles de hectáreas, dejando a miles y miles y miles de personas sin tierra. Lo que está pasando en Colombia hoy, están matando campesinos porque se apropian de sus tierras. Colombia es el peor país de migraciones internas y de expulsiones de campesinos que son propietarios de pequeñas parcelas de tierra. Entonces, ¿por qué, vuelvo a repetir, por qué tenemos que tener esta mirada crítica? Porque nosotros provenimos de una tradición que intencionalmente ha sido oculta o desconocida. Entonces, yo les voy a recomendar 2 libros cuando ustedes tengan ganas, ¿no? Una se llama, ¿no?, Buena Crónica y Buen Gobierno, ¿no?, que es de un extraordinario, ¿no es cierto?, escritor de origen incaico, y que enseguida les voy a poner todos los datos para no decirles de manera memorística, porque me falla la memoria, ponerle bien los datos, ¿no es cierto?, de los 2 libros que quiero. Uno es, ¿no es cierto?, los 2 son de intelectuales mestizos, peruanos, de origen peruano, y como le digo, uno se llama Nueva Crónica y Buen Gobierno, y el otro se llama Comentarios Reales. Los autores, como tienen nombres raros, se los voy a pasar enseguida. Bueno, ellos cuentan esta historia. Bien. Entonces, habiendo hecho estas aclaraciones previas, podemos decir que nos tenemos que remontar al siglo VIII a.C., cuando comienzan en un lugar de Europa que se llama el enorme lago que hoy se conoce como el mar Mediterráneo, van a comenzar a surgir culturas que tienen un desarrollo no solo social y económico interesante, sino cultural e intelectual más que interesantes. Y como podrán ver, ellos, que son el ombligo de su propio relato, se van a transformar en lo que en historia se llama los relatores omniscientes, mientras que nosotros somos los constructores de un relato dependiente. Relator omnisciente quiere decir cuando yo cuento mi propia historia y la transformo, mi propia historia, en historia de los demás, y los demás tienen que asumir como propios la historia que yo cuento.
Entonces nosotros nos hemos transformado sin querer en relatores omniscientes de una historia que no hemos protagonizado. Entonces, en el siglo -8 a.C. aparecen las primeras fuentes escritas, los primeros testimonios escritos. Además, ¿por qué le damos el lugar del siglo VIII? Es una cosa arbitraria decir, bueno, ¿por qué el siglo VIII? ¿Por qué no el siglo IX o el siglo X? Bueno, comienzan a aparecer los primeros testimonios escritos en tablillas de barros y escritos con una pluma de ganso afilada o con una pluma de un ave afilada, tablillas de barros que relatan, por ejemplo, en el caso, ¿no es cierto?, de la región Doria en Grecia, una epopeya. Y esa epopeya se va a llamar la Ilíada. Y su autor va a ser Homero. Y otro relato, también de corte, digamos, epopéyico, ¿qué quiere decir eso? De un corte donde la aventura y el heroísmo y el relato histórico van de la mano, que se llama la Odisea. Y luego tenemos otras fuentes escritas que ya no vienen de autores griegos, ¿no es cierto?, de este escritor ciego, que es Dorio, de origen de la región Doria en Grecia, que es Homero, sino que vienen de otros historiadores griegos de la antigüedad, ¿no es cierto?, anterior a la era cristiana, como Virgilio. Y Virgilio va a escribir en ese tiempo la Eneida. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos conocimiento de que esto ha existido y nos ubicamos en un determinado tiempo? Porque hay tablillas escritas, porque hay documentación escrita, porque hay fuentes documentales que nos dan datos fehacientes de que esto ha existido y que no solo es un relato mítico o un relato místico. Y también va a existir en el siglo VI, ¿no es cierto?, un par de siglos después, una extraordinaria obra, ¿no?, de otros intelectuales griegos que comienzan a hablar también, ¿no es cierto?, de todo lo que es la reflexión sobre lo trascendente. Ya no solo son relatos de guerra, relatos heroicos, relatos de epopeyas y aventuras individuales, sino ya comienza a aparecer la reflexión teórica durante todo el siglo VIII, el siglo VII y el siglo VI, de todos aquellos pensadores de origen griego y que también viven en la península turca, ¿no es cierto?, lo que es hoy Turquía, y que van a reflexionar sobre la naturaleza, sobre el origen de las cosas, sobre el origen de Dios, sobre el origen del pensamiento. Y son los llamados filósofos presocráticos o los llamados también filósofos naturalistas, porque la mayoría de ellos ubica el origen de las cosas, el origen del ser humano, el origen del conocimiento en fenómenos naturales, en el fuego, en el aire, en la tierra. Y algunos, como Parménides de Elea, en algo sobrenatural, primer motor inmóvil, ser superior e inmanente, eterno y que no muere, como es, ¿no es cierto?, ese espíritu, esa especie de idealidad, esa especie de cosa inmaterial que habita en un espacio de ese mundo que no es concreto, sino abstracto, que es el mundo de las ideas. Entonces, fíjense, todo esto que yo les digo son fuentes. ¿Qué quiere decir fuentes? Son relatos, son producción documentada que nos dan a nosotros pistas, nos dan a nosotros información fehaciente de que estas culturas y estos sujetos, miembros de esas culturas, habitaron este lugar del mundo que es todo lo que se conoce como la región griega, ese mundo griego, esa península
y todo el archipiélago griego y la otra península separada por el mar Mediterráneo, que es todo, ¿no es cierto?, lo que se conoce hoy como Turquía, separada por el estrecho del Bósforo. Tanto Turquía como Grecia, las ciudades de Turquía y de Grecia, como la ciudad de Elea, la ciudad de Efeso en la península turca, ¿no?, de donde viene Parménides, porque los filósofos se ponían de apellido su ciudad, como venía Parménides de Elea, Heráclito de Efeso, ¿no?, o como al frente, cruzando el Mediterráneo, estábamos, ¿no es cierto?, todos los filósofos naturalistas que de esa época también se ponían, ¿no es cierto?, su apellido desde el lugar de proveniencia. Y así vamos a tener filósofos, ¿no es cierto?, como en la era de la Grecia clásica va a aparecer Sócrates de Atenas, ¿no?, y su discípulo, Aristóteles. ¿De dónde? ¿Era de Atenas? No. Aristóteles era de Tracia, que después, ¿no es cierto?, se transforma en Macedonia. Entonces, todos estos filósofos van a construir relatos que a nosotros nos dan pistas de que no solo existía una preocupación por la filosofía, por el pensamiento, por describir los hechos y las cosas, por describir las epopeyas, ¿no es cierto?, bélicas, sino también por reflexionar acerca de la educación. Entonces, cuando estudiemos nosotros la paideia griega, la vamos a dividir en tres momentos: la paideia presocrática o la paideia naturalista, la paideia clásica o republicana y la paideia, ¿no es cierto?, propiamente dicha, o la paideia alejandrina, que es cuando, ¿no es cierto?, Grecia, de la mano de Alejandro el Magno, deja de ser una república y se transforma en imperio. Entonces, con las armas de Alejandro y con los ejércitos de Alejandro, toda esa cultura griega se va a imponer por la fuerza. Los griegos no solo van a ocupar territorio con Alejandro, van a imponer su lengua y su pensamiento, que es la mejor y eficaz manera de conquistar a un pueblo. A un pueblo no solo se lo doblega militarmente, sino es más efectivo su dominio cuando ese dominio es cultural. Por eso nosotros vamos a ver que después de Alejandro Magno, después, ¿no es cierto?, del siglo III, menos tercero antes de Cristo, cuando la educación griega se transforma en la paideia alejandrina, todos los pueblos de Medio Oriente, el norte de Egipto, de la zona, ¿no es cierto?, indostánica, del Asia Menor y de la zona indostánica, ya colindando con la India, van a hablar griego, van a leer en griego y van a pensar en griego y van a tomar todas las pautas de existencia de ese mundo que para ellos va a ser civilizado, el mundo civilizado. Y Grecia va a ser el foco de esa civilización. Entonces, ese es el primer momento que nosotros vamos a estudiar cuando estudiemos pedagogía y educación atravesado por la paideia griega. Vuelvo a repetir, tres edades o tres momentos: la paideia presocrática, la paideia socrática propiamente dicho y la paideia alejandrina. Si ustedes quieren, lo vamos a introducir en edades históricas. La Grecia arcaica o la antigua Hélade, siglo VIII a menos 5 a.C., la Grecia clásica o republicana, siglos V, IV y III antes de Cristo, y la Grecia alejandrina, la Grecia imperial o la paideia, ¿no?, griega propiamente dicho, donde esa manera, vuelvo a repetir, en que viven los griegos, hablan los griegos, estudian los griegos, ¿no?, y construyen su civilización y cultura los griegos, va a ser impuesta por los ejércitos de Alejandro a todos los territorios que va a conquistar en la construcción de ese gran imperio.
¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Les resulta oscuro esto que digo? ¿Les resulta complejo de entender? Me hacen con el dedito y si no, seguimos. Si está todo bien, y si no, si tienen alguna duda, me la preguntan, no hay ningún tipo de problema. Hasta acá estamos viendo cómo funciona la materia y en qué va a consistir además todas las preguntas relacionadas al módulo. Ya saben, las clases siempre son un marco teórico conceptual para que cuando ustedes lean un texto digan, yo me ubico en el siglo VIII, esto que estamos hablando, hablando de la Grecia presocrática, esto estamos hablando de la República, esto estamos hablando de la Grecia imperial. Son las tres edades de la educación, ¿no? La educación en la Grecia presocrática o Grecia naturalista, como les decía recién, si hablamos en tiempos históricos, de la antigua Grecia o la Hélade, con H, la educación en la Grecia republicana, o también llamada Grecia clásica, de los siglos V, IV y III, es el momento de mayor esplendor de Grecia, donde aparece Sócrates, Platón, Aristóteles, y toda esa producción intelectual tan importante que han dejado como herencia cultural, como les decía al principio. Y luego, cuando la Grecia deja de ser una república, ¿no? Y de la mano de su discípulo de Aristóteles, ¿no? Que es Alejandro el Magno, inicia la conquista de territorios débiles, de culturas débiles, anexión de territorios no solo débiles. No se olviden ustedes que Alejandro destruye todo el imperio, ¿no? egipcio, toda la tradición de los faraones, la somete, funda una ciudad que se llama Alejandría, crea la biblioteca más grande del mundo en la antigüedad, en Alejandría, cuyo nombre es en homenaje a él mismo. La mayor biblioteca de la antigüedad estaba en Alejandría. El problema de Alejandro es que muere muy joven, a los 33 años, y cuando él muere, dice que le propone a sus médicos que su cajón, su féretro, vaya con las dos manos afuera. Entonces le pregunta por qué, y que el cortejo vaya con todos los médicos de él. So pena de muerte, le enseñan a sus generales que los obligue. Entonces le dicen todo, pero ¿por qué Alejandro? Primero, para que sepan que no me llevo nada cuando me muero y que mis manos están vacías. Segundo, había dicho que vayan todos, antes de los médicos, vayan todos sus contadores, sus economistas, para que vean, ¿no? que la riqueza, cuando uno se muere, no tiene ningún valor. Y tercero, los médicos, para que demuestren que no hay ningún médico que pueda vencer a la muerte. Entonces, clarísimo, Alejandro, no me llevo nada, la riqueza no es nada, y cuando hay muerte, no hay médico que te salve, ¿no? Alejandro tuvo sífilis, saben ustedes, una enfermedad venérea de la antigüedad, y era producto, ¿no es cierto?, de su vida bastante disipada en materia, ¿no es cierto?, sexual. Era un tipo muy bello, era prácticamente un febo, ¿no es cierto?, griego, y que tenía, bueno, pues como emperador le gustaba la vida, ¿no?, disipada. Entonces murió muy joven, murió de 33 años. Bien, pero así eso no le impidió construir el primer enorme imperio que se conoce en la antigüedad, que es el imperio, ¿no es cierto?, Alejandro. Bien, entonces, lo segundo que vamos a estudiar es corrernos en las latitudes hacia Occidente, por eso hablamos de la civilización occidental y cristiana. Lo segundo que vamos a estudiar es la humanitas romana. Vamos a ubicarnos en otra península. Ya no es la península griega, sino la península itálica. Ya no son los pueblos griegos, ¿no es cierto?, los dorios, ¿no?, los atenienses, los macedonios, sino ahora son un conjunto de tribus muy primitivas,
cuyo origen está en la fundación de una ciudad, que es esa ciudad, ¿no es cierto?, donde esos dos bebés que mueren sus padres, que son Rómulo y Remo, son amamantados por una loba. Y ellos se ubican en las orillas del río Tíber y fundan, ¿no es cierto?, lo que se conoce como la madre de las ciudades de Occidente, Roma la Antigua. Y ahí está el origen de esa otra civilización, mucho más atrasada, con regiones menos desarrolladas, ¿no?, con desarrollo intelectual mucho más primitivo, pero con un pujante pensamiento económico, comercial, con un intenso intercambio y uso de lo que se conoce como el tráfico marítimo para comerciar con el norte de África, con las costas, ¿no es cierto?, del llamado, ¿no?, Mediterráneo francés, con las costas del Levante español, con todo lo que es una ciudad fundamental en el norte de África que va a ser Cartago, y van a construir un polo de desarrollo comercial y económico muy importante en todo el periodo de la llamada antigua Roma monárquica. También los documentos, también los testimonios, también los, ¿no es cierto?, la herencia escrita, el lenguaje escrito, que es fundamental en toda sociedad, nos deja, ¿no es cierto?, testimonios, ¿no?, que, como ya lo cité, están en Virgilio, están en Tácito, están, ¿no es cierto?, en Quintiliano, en todos los grandes historiadores, ¿no es cierto?, de la llamada Roma antigua. Y también nosotros vamos a encontrar tres grandes edades ahí que son similares y que son contemporáneas con la cultura griega. Roma también tiene un periodo que se llama la Roma monárquica, del siglo -8 al siglo -5. También va a tener un momento donde la Roma esa antigua, esa Roma etrusca, esa Roma monárquica, ¿no es cierto?, se transforma en república. Y también después de 3 siglos, el siglo V, el siglo IV y el siglo III, y cuando muere Julio César en el 112 antes de Cristo, esa Roma se va a transformar de república en imperio. Es decir, se va a transformar en una gran fuerza militar que va a construir el segundo mayor imperio de la antigüedad. Y ya no como Grecia, que se extiende hacia el oriente, sino que en el caso del imperio romano va a dominar, lo va a someter a los griegos, lo va a someter a los turcos, lo va a someter al Oriente Medio, lo va a someter a todos los semitas que habitan lo que se llama el Asia mesooriental, lo va a someter a los egipcios, lo va a someter al norte de África, lo va a someter a España, lo va a someter a las Galias, la va a someter a una parte de la Britania, a una parte de la Teutonia y a todos los pueblos de la Europa oriental hasta Constantinopla, y va a construir el imperio más grande de la antigüedad. Sí, cuando usted dice Grecia helenística, también es la Grecia imperial, pero yo no quiero utilizar ese término porque hace alusión a la experiencia de Helena de Troya, y a mí me parece que eso forma parte más de la literatura que de la historia. Hago esta aclaración por el posteo que ponen de helenística. Yo prefiero llamarla la paideia griega, que es la paideia imperial, y en todo caso la paideia alejandrina, porque Alejandro es el motor material de la conquista, no solo territorial, sino de la expansión cultural de los griegos. Bien, entonces, el segundo, ¿no es cierto?, momento de la humanitas, vuelvo a repetir, está relacionada a la evolución de la península itálica de una antigua ciudad poderosa que se transforma en el ojo, en la cabeza de esa región, y que se transforma, ¿no es cierto?, en el factor que atrae a los otros pueblos para su propia hegemonía, donde está, digamos, reconocida su propia hegemonía, y que se llama Roma.
y que ese periodo también desde lo educativo y cultural, así como de lo social, lo político, filosófico y militar, tiene también tres edades, ¿no? La humanitas romana, vuelvo a repetir, está relacionada con la Grecia monárquica, o también llamada, la Roma monárquica o la Roma etrusca, está relacionada con la Roma republicana, siglo IV, III y II, y está relacionada con la Roma imperial, que comienza en el siglo I a.C., y como todos sabemos, termina en el 476 de la era cristiana. Así es, señorita Palavecino. En el caso de Roma, monárquica, republicana e imperial. Y en el caso de Grecia, en vez de monárquica, le llamamos presocrática, republicana y, ¿no es cierto?, alejandrina, o como ha dicho recién la compañera, la Grecia helenística. Y es curioso porque esta diacronía temporal, diacronía quiere decir el estudio de los hechos históricos a través de cómo se suceden en el tiempo, esta diacronía histórica coinciden, curiosamente, las edades en Roma y Grecia. Siglo -8 a siglo -5, la Grecia monárquica, ¿no? La Grecia antigua, la Hélade, el siglo V, IV, III y II, la Grecia y la Roma republicana, y siglos -2 y -1 antes de Cristo se inicia, en el caso de Grecia y de Roma, lo que se llama la transformación de la república en imperio. ¿Está claro hasta acá? ¿Me siguen? ¿Por qué es importante que nosotros nos ubiquemos en el espacio y en el tiempo? Porque va a ser la mejor manera de comprender un fenómeno que es el fenómeno educativo. Y como lo hemos dicho recién, la educación no es nada más que una manifestación superestructural de todo lo que acontece en el plano económico, en el plano militar, en el plano político, en el plano productivo, en el plano de las relaciones sociales de producción y trabajo. Lo digamos de otra manera, la educación es una manifestación superestructural de modo cultural, histórico, filosófico y político de todo lo que vive esa sociedad desde el lugar de su producción, desde el lugar, ¿no?, de sus relaciones de trabajo, desde el lugar de lo que son las relaciones de poder, desde el lugar de lo que son los dominios geográficos y la vida material. Entonces, a partir de los factores que determinan o sobredeterminan el componente material de la sociedad, desde ese lugar emerge un discurso superestructural como el educativo, o como el político, o como el filosófico, o como los discursos culturales en general. Lo voy a decir de otra manera. El ser humano no solo es pura materialidad, no solo habita en un suelo, no solo trabaja, no solo nutre sus necesidades, no solo se reproduce, no solo se pelea por otros, por factores de poder, no solo invade a otro para quitarle territorio, sino que tiene otra dimensión superestructural y espiritual que determina su conciencia, su alma, su pensamiento, su espíritu, sus deseos. Esa otra cosa que se nutre. El ser humano no solo se nutre de pan, sino que se nutre de todo lo que reconforta su alma. ¿No? Por eso este gran pensador al cual ya hice referencia y que vuelvo a repetir, que se llama Albert Camus, dice claramente, la peste no solo muestra la enfermedad de los cuerpos, sino y sobre todo desnuda las almas. Y eso es lo más horroroso que hay. Bueno, tremendo, ¿no? Camus, tremendo. Lástima que haya muerto tan joven, 48 años, en un accidente automovilístico, cuando estaba en plena producción intelectual. Y además recomiendo que lean, como lectura también en estos tiempos, de un libro suyo que se llama precisamente La peste. Albert Camus, se escribe Camus. Bien, y por último, vamos a estudiar y vamos a analizar también, ya no en el primer módulo, sino en el segundo módulo,
eso que en el programa de contenido y en el estadio 2 se denomina la escolástica. ¿Y qué es la escolástica? No es nada más, chicas y chicos, que el fin y la transición de la antigüedad a la medievalidad. Es el fin de las llamadas culturas o de la tradición greco-latina y el nacimiento de la tradición medieval. No es nada más, si lo queremos ver desde el plano de las creencias y de los discursos trascendentes, no es nada más que el paso de las religiones politeístas, como eran la religión griega y romana, que acuérdense, creían, ¿no? Los griegos creían en Zeus, creían en Palas Atenea, creían, ¿no es cierto?, en Neptuno, creían los dioses. Ellos eran los dioses. Y los romanos, que toman exactamente y se mimetizan con los griegos, para los griegos, ¿no es cierto?, había un dios de los mares que era Neptuno para los griegos, en los romanos va a ser Poseidón. Y si había un jefe de todos los dioses que en los griegos se llamaba Zeus, en los romanos se va a llamar Júpiter. Neptuno es de la romana, Poseidón, está muy bien la precisión. Entonces, es el pasaje de la antigüedad a la medievalidad en el plano trascendente, decía, de las creencias llamadas politeístas a las creencias y al nacimiento de los discursos monoteístas. ¿Y por qué hago alusión a una cuestión que antes no la había tenido en cuenta? En todo esto tenemos que estar atentos, porque a partir de ahora, la cuestión religiosa, y sobre todo con el cristianismo, va a ser fundamental para la educación. Voy a decirles aún más, la va a sobredeterminar a la educación. Va a ser el contenido esencial de la educación. Por eso, no sé si ustedes han escuchado, cuando se habla de la cultura occidental, se habla de la cultura occidental y cristiana. Y son 3 los grandes discursos monoteístas que van a emerger con el fin de la antigüedad, ¿no?, con la caída del Imperio Romano en el 476 después de Cristo, con la muerte, ¿no es cierto?, de Alejandro y la dispersión de su viejo imperio, ¿no es cierto?, helenístico, como le ha llamado la compañera, y como sustitución histórica de todos esos discursos va a emerger el cristianismo en Occidente. Primer discurso monoteísta importante. Va a volver a revivir de las cenizas de la opresión, tanto de griego y romano, el discurso, ¿no es cierto?, hebreo, que es otro discurso monoteísta. ¿Qué quiere decir monoteísta? Creen en un solo Dios, Jehová. Cristo va a ser para los cristianos. Jehová va a ser para los hebreos. Y Mahoma va a ser para los islámicos. Entonces, no solo pasamos de edades históricas, edades culturales, edades productivas, no solo pasamos y nos alejamos del modo de producción esclavista de la antigüedad, porque ese otro dato también es fundamental para entender el cambio. No se olviden ustedes que tanto la sociedad griega como la sociedad romana adoptaron como modo de producción y como relaciones sociales de producción por excelencia lo que se llamó el modo de producción esclavista. Los pobres, los desposeídos, el último orejón del tallo de la sociedad, aquellos hombres y mujeres que se llamaban los nadies, en Grecia y en Roma tenían la condición de esclavos. Eran los esclavos. Prisioneros de guerra, gente sin abolengo, campesinos pobres, desposeídos de las ciudades, sin historia y sin orígenes. Muchos esclavos no tenían nombre y tenían solamente la condición de que eran una simple mercancía. Se los vendía y se compraba. Y en el caso de los griegos ni siquiera tenían el derecho
a comprar su libertad después de haber servido toda una vida, como lo podían hacer en la sociedad romana. Y también, y hay que decirlo, en esa condición estaba la mujer en la sociedad griega. Omitida, olvidada, segregada y encerrada en los gineceos. Su único destino en la vida era nacer, reproducirse y morir. Y vivir, salvo las mujeres de la nobleza, obviamente, de las mujeres de los grupos elitistas, estoy hablando siempre, obviamente, de la mujer popular, porque estoy hablando de ella como sinonimia de su condición de esclavitud, ya no solo social y política, sino de su esclavitud por su condición y la situación de género. Entonces, así como en la sociedad griega y romana, la base material de producción va a estar fundada en el sistema llamado modo de producción esclavista, vamos a pasar a una sociedad medieval donde, aparte de que aparece el discurso monoteísta, y en el caso de lo que nosotros vamos a estudiar, el discurso monoteísta cristiano, va a aparecer un nuevo modo de producción, que es el modo de producción feudal fundado en el siervo de la gleba. El siervo de la gleba no va a ser más que la reconfiguración del esclavo en la antigüedad. Y donde la mujer va a seguir viviendo la misma condición y situación, salvo las mujeres de abolengo, salvo las mujeres de la nobleza, o salvo las mujeres cortesanas, pero la mujer medieval, la mujer de los pueblos, la campesina olvidada y analfabeta, va a seguir viviendo condiciones y situaciones terribles en su vida cotidiana. Entonces, el feudalismo o la medievalidad, feudalismo me refiero a lo productivo y medievalidad me refiero a la cuestión histórica en un sentido, como les decía recién, de sucesión de hechos históricos a través del tiempo, o sea, a través de la diacronía histórica. Nosotros vamos a vivir nada más y nada menos que 1200 años de medievalidad. Así como vamos a vivir 8 siglos de la Grecia, vamos a vivir 1300, 1400 años de medievalidad. Unos hablan del siglo I después de Cristo, con lo cual serían 1500 años. Otros hablan de que la antigüedad propiamente dicha termina con la caída del Imperio Romano de Occidente, en el 476 después de Cristo, con lo cual la medievalidad sería de 1000 años, hasta el siglo XV. Y otros hablan de que en realidad la medievalidad comienza en el siglo II, después, ¿no es cierto?, que los emperadores, como por ejemplo Constantino, los emperadores romanos, se transforman y se convierten al cristianismo. Entonces el cristianismo deja de ser un discurso popular, un discurso de las masas desposeídas, para comenzar a transformarse en un discurso de poder en Occidente. Entonces las edades son, por así decirlo, ambiguas desde los lugares que se las vea. Pero nosotros, como nos vamos a ajustar a la cuestión educativa específicamente, decimos que la antigüedad greco-latina termina para nosotros cuando aparece un señor que se llama Cristo, el siglo cero, porque tiene fuerte incidencia el siglo cero y el nacimiento del cristianismo en todo lo que es la catequesis, en todo lo que es ir y enseñar, en todo lo que es, ¿no es cierto?, catequizar y convertir a los antiguos llamados, ¿no es cierto?, paganos al cristianismo. Y eso va a ser decisivo en el proceso educativo. Y fíjense, y ahí ponemos un ejemplo, ¿no?, que nos lleva a esto que les decía al principio. ¿Qué es la historia? La historia no es nada más que el presente concentrado. Bueno, nosotros estamos hablando de cristianismo. Aún hoy tenemos problemas y seguimos teniendo problemas entre la educación religiosa y la educación privada. Y la educación pública. Aún hoy tenemos problemas entre los mandatos religiosos y los mandatos sociales y culturales
Por ejemplo, entre los pañuelos verdes y los pañuelos azules, ¿no? Entonces, ¿cómo que eso es antigüedad? No, no es antigüedad. La antigüedad se reconfigura permanentemente según las edades históricas y nos delega hasta el presente. El laicismo, señorita, no es laica porque primero porque el laicismo en la Argentina nunca existió, sino lo que se promulgó fue una ley de neutralidad religiosa, que fue la ley 1420 y 1884 y que la promulgó Julio Argentino Roca, o durante la presidencia de Julio Argentino Roca, donde lo que se planteaba era la neutralidad religiosa. El laicismo es la expulsión liseyana, lo que ocurrió en Francia, de la religión, ¿no es cierto?, de los contenidos educativos, ¿no?, de los 3 niveles del sistema educativo. Nosotros eso no lo hemos logrado porque, como usted sabe, o supongo que el año que viene lo va a estudiar cuando estudie Historia de la Educación Latinoamericana y Argentina, en la Argentina, ¿no es cierto?, la sanción de la ley 1420 no implicó para las provincias la inmediata obediencia de aplicar el artículo 8º, donde se decía que la religión no se iba a enseñar durante las horas de clase, sino antes o después. Cosa que no ocurrió porque acá en Tucumán, los gobiernos tucumanos, muchos de ellos de naturaleza conservadora, ¿cierto?, se rebelaron ante eso y el caso está en el gobernador de origen radical, Celestino Gelsi, en el año 60, que sancionó la ley 2004, que estableció la enseñanza obligatoria de la religión católica en las escuelas de Tucumán. Y no solo eso, creó la Dirección Provincial de Educación Religiosa y la formación de profesores en religión. Claro, en religión católica, ¿sí?, una religión. Cuando la ley 1420, y por eso produjo una herida profunda en la Iglesia Católica, establecía que todos los representantes de cada culto podían enseñar la religión que le corresponde al niño fuera de las horas de clase. Así que bueno, pero ese es otro tema. El laicismo es a lo que se pretende llegar, pero que difícilmente se llegó, salvo la Revolución Francesa, cuando en 1793 nacionalizó el clero, y el clero dejó de obedecerle al Papa, y a partir de ese momento se incorporaron y se sometieron al Estado francés. Se llamó la nacionalización del clero. Eso no ocurre. O sea que no podemos hablar de laicismo en la Argentina, sino de neutralidad religiosa. No sé si me entiende, para que quede claro. Pero vuelvo a repetir, como los decíamos recién, de acuerdo al hilo del relato que estamos llevando, dando un ejemplo de cómo lo pasado, muchas veces creemos que es pasado y no es así. Nosotros vamos a estudiar la medievalidad porque en el origen de la educación religiosa de la ciudad celeste de Santo, ¿no es cierto?, de San Agustín, o en la escolástica de Santo Tomás, están los preceptos religiosos que aún hoy circulan y se enseñan en todos los colegios confesionales, públicos o privados, que existen en el país. ¿Sí? Claro, la patrística y la escolástica. Pero, ¿no es cierto?, además San Isidoro de Sevilla, con el trivium y el quadrivium, van a formar todo lo que es el discurso confesional de la educación y que hasta ahora se enseña. O sea que no es que estamos estudiando cosas viejas, como algunos creen, dice la medievalidad, son 1000 años. No, no, no. Yo les hago una sola pregunta. ¿Por qué los padres castigan a los chicos? ¿Por qué les pegan con el cinto? ¿Por qué era? Yo me acuerdo cuando era chico, mi mamá me decía, ya va a venir tu papá y te va a agarrar con el cinto porque sos un... ¿Cómo me decía algo del diablo? Sos no me acuerdo qué era del diablo. Y vos decías ahí, cuando vos deconstruyes ese discurso, está presente el diablo, está presente el padre, está presente el castigo corporal. Bueno, una de las esencias del discurso cristiano es la expiación de Cristo camino al Gólgota, donde fue castigado severamente para purgar sus pecados. Bueno, eso se tradujo en el castigo corporal de los niños. Entonces, el chico, ¿cómo había que arreglarlo? Con la chancleta, con el cinto o con la hojota. Hacerlo cagar en el traste a cintarazo. Entonces, yo me acuerdo que mi vieja me decía, ya va a llegar tu papá y te va a agarrar a vos. Ya. Me había agarrado a ojotazo.
Bueno, uno dice, ¿y por qué? ¿Y por qué las culturas occidentales llamadas noroestinas, europeas noroestinas, ¿no?, que son las llamadas protestantes, no plantean el castigo corporal como efecto corrector de la conducta de los niños? Porque tienen otra concepción religiosa distinta. Es la concepción cristiana, pero protestante. Y no, yo no estoy a favor de una ni de otra, simplemente lo menciono como ejemplo. Y nosotros vamos a encontrar una variable mucho más alambicada, pero mucho más perversa en los jesuitas, donde los jesuitas decían, no, no te tienen que castigar otro, te tenés que castigar vos mismo. Entonces se encerraban en una celda, tenían un látigo que era de cuero y tenía 9 bolas de plomo en las puntas, y ellos mismos se autoflagelaban la espalda cada vez que hacían un pecado hasta que les sangraba la espalda. Entonces ahí apareció la noción del autocastigo. Bien, entonces estamos estudiando cosas, chicos y chicas, que son y que tienen una actualidad increíble. Nada más que las tenemos que estudiar para conocer, para saber el origen de las cosas. La palmeta en la escuela, el castigo corporal, el castigo hasta que brote la primera sangre, bajarle los pantalones al chico en la escuela y darle con la palmeta en las nalgas hasta que brote la primera sangre, lo prohibió expresamente la ley 1420, sancionada en 1885 en la Argentina. Educar, aprender, era un acto de expiación, era un acto de dolor, era un acto de culpa, que no estaba exento de los castigos corporales. No estaba exento, por ejemplo, de cómo esclavos y aborígenes en América tenían prohibido aprender a leer y escribir. Y cuando se detectaba que un negro, un mulato, un sambo, ¿no?, sabían leer, los castigaba con el látigo en público. Agapito Chancalay, que es el nombre de nuestra Sociedad Argentina de Historia de la Educación, que no se lo usa mucho, fue un esclavo catamarqueño al cual su patrón descubrió que a hurtadillas había aprendido a leer y escribir. ¿Qué hicieron? Lo ataron a un palo y lo azotaron por haber violado, ¿no?, una práctica colonial que era que todo esclavo tiene que ser analfabeto, porque aprender a leer y escribir era peligroso. Y lo mismo se trasladaba a las mujeres que vivían su vida en condición de analfabeta, salvo las que se rebelaban, como por ejemplo Sor Juana Inés de la Cruz, que se metió en un convento, no porque quería hacerse monja solamente, sino porque ahí decía, porque no me quiero casar, porque quiero que me dejen tranquila a los hombres. O sea, que aquel que cree que Sor Juana Inés de la Cruz se metió en un convento porque era una beata, se equivoca. Lo hace como un acto de autoafirmación de su persona. Bueno, todas estas cosas se hacían. Así que hemos dejado planteados los 3 momentos que son parte del estudio, presentación y análisis de este segundo estadio de nuestro programa, Paideia, Humanitas y Escolástica, siglo -8 a siglo XV, y cabe decir para terminar que esa larga medievalidad, esa enorme medievalidad, esos 1300 años, esos 1000 años, esos 1500 años, depende del lugar donde se la mire, ya sea desde la historia, desde la educación, desde el discurso trascendente a la medievalidad. Nosotros lo que podemos decir es que también se divide en 2 momentos fundamentales: la medievalidad temprana y la medievalidad tardía. La medievalidad temprana, donde, como lo ha dicho muy bien la compañera, es la medievalidad de fuerte influencia tanto del discurso de San Isidoro de Sevilla como el discurso de San Agustín, la patrística desde lo teológico y, ¿no es cierto?, el trivium y el quadrivium desde lo pedagógico. Mientras que la medievalidad tardía, ya fuertemente influenciada por el proceso de transformación estructural del desarrollo del comercio, del desarrollo de las ciudades, del desarrollo de las vías, ¿no es cierto?, tanto de comunicación terrestre como marítima,
el nacimiento de otra sociedad que ya no solo es la sociedad esa antigua que se abroquelaba detrás de las grandes ciudades, sino una gran sociedad donde los fundos rurales juegan un papel fundamental en esa economía agraria basada en la mano de obra, ¿no es cierto?, del siervo de la gleba. Van a surgir unidades de poder muy importantes que van a regir esos fundos que son los famosos castillos con toda la nobleza, tanto religiosa como de sangre medieval. ¿Y qué van a ser los antecedentes? Junto a los conventos, junto a las abadías y junto a todos los lugares de reclusión, los antecedentes, por ejemplo, de la escuela. No por nada en la primera época medieval, las escuelas son escuelas en las abadías, las escuelas son parroquiales, las escuelas son conventuales, las escuelas tienen como unidad geográfica y como unidad cultural los lugares donde también está asentado el discurso religioso. Y recién en la medievalidad tardía y en el siglo X van a aparecer las llamadas escuelas que nacen en las ciudades, las escuelas catedralicias, ¿no?, las escuelas llamadas de artes y oficios, ¿no?, las escuelas de los gremios, y en el siglo XI, las universidades, ¿no? Entonces, en esta unidad didáctica, para ir terminando, ya son las 13:04 y abrir, ¿no es cierto?, un compás de diálogo, vuelvo a repetir, el punto 2.2 del estadio 2 dice: Paideia, Humanitas y Escolástica, primeras universidades. Bueno, hemos presentado la unidad, hemos dado las pautas más importantes de cómo va a ser el desarrollo teórico, que más o menos nos va a llevar, esta unidad es muy larga, nos va a llevar 4 clases, es decir, esta, la que viene para que veamos Grecia, la otra para que veamos Roma y la última para que veamos la medievalidad si podemos, y si no vamos a tener que desdoblar la clase y dar una clase para medievalidad temprana y otra para tardía. Así que ustedes piensen más o menos en 3 o 4 clases y que este tema nos va a llevar prácticamente todo mayo y un poquito de junio, y va a ser, ¿no?, también es muy probable que se desdoble en 2 módulos con relación a lo que se llama la metodología de enseñanza modular que hemos adoptado en la carta. ¿Me van siguiendo? Está claro. Abrimos ahora un espacio de reflexión, de debate, donde podemos intervenir todo, Emanuel, Susana, Liz y cada alumno que tenga interés, alumna que tenga interés en participar, ya sea que pida la palabra por el chat, ya sea que levante la mano, y abrimos un cuadro de diálogo. Los trabajos prácticos, que son la síntesis de los módulos, son obligatorios de presentación, y como todo hecho en la facultad, como toda evaluación en la facultad, tienen derecho a una recuperación en el caso que desaprueben. Derecho a una recuperación, digo, porque la recuperación no es infinita, no es que van a hacer 7 veces el módulo y nosotros lo vamos a estar corrigiendo como tontos 7 veces. Si tenés un tropiezo, tenés derecho a una recuperación. En el caso de que la persona o el grupo sea aplazado en un módulo, ya pierde el derecho a la promoción, ¿no? Porque acuérdense, el sistema modular funciona con 2 evaluaciones al finalizar cada cuatrimestre. Una evaluación, nosotros estamos pensando, va a ser hacer un ensayo, y la otra evaluación al finalizar va a ser hacer también un ensayo, ¿no?, donde ya vamos a apreciar las características, establezcamos una X cantidad de módulos aprobados durante el primer cuatrimestre, más esa evaluación, y una X cantidad de módulos aprobados en el segundo cuatrimestre, más esa evaluación. Eso les va a permitir a ustedes tener 2 tipos de acreditación.
los que tengan todos los módulos aprobados y los ensayos aprobados, tanto en el primer y segundo cuatrimestre, podrán promocionar la materia. Esta materia tiene, como ya saben, como ya me lo explicó en la primera clase, un régimen de acreditación promocional. Aquel que tenga un módulo, 2 módulos desaprobados, que no haya presentado los trabajos prácticos, ¿no? O que esté mal no haya aprobado uno de los ensayos cuatrimestrales, queda regular. Tiene derecho a un examen, pero ya es un examen en tribunal, con programa, y se le toma el examen, ¿no es cierto?, oral. Porque obviamente en este marco de la pandemia no podemos ni tomar escrito ni presencial. Los exámenes son a distancia, ¿no? Y son orales. Y aquellos que, por esas cosas de la vida, ya sabemos, no aprueban los módulos o tienen más de 3 o 4 módulos sin aprobar, o tienen los 2 ensayos sin aprobar, o su presencia es intermitente, van a adquirir la tercera condición de alumno, que son los alumnos libres. Ellos tendrán que rendir un doble examen, un examen oral y un examen escrito. Como no se puede tomar escrito, rinden en la no presencialidad, rinden 2 veces 2 exámenes. Uno que represente el oral y otro, que represente el escrito, y otro el oral propiamente dicho. Si no lo tienen claro, me preguntan. Y por último están aquellos alumnos, que es lo que se llama, ¿no es cierto?, aquellos que por distintas razones abandonan o desertan, que serán los alumnos que forman parte de la matrícula formal, pero no de la matrícula real. No, los libres son parte de la matrícula real. Son 3 las condiciones de los alumnos que cursan la materia: los que quedan libres, los que regularizan y los que promocionan. De ahí tenemos, nosotros, de acuerdo a la estadística de la materia, tenemos una cantidad de alumnos que se inscriben pero que nunca aparecen. No sé si se entiende. Bueno, esos alumnos lamentablemente pierden su condición, o la única posibilidad que les queda es rendir como libre. Avisar, mire, yo no puedo ver. Entonces se les da un trabajo previo, se llama un preexamen. Ellos, ese trabajo, si es escrito, lo tienen que mandar, lo tienen que hacer en modo virtual y enviarlo también en modo virtual al profesor. El profesor lo evalúa. Si lo aprueba ese trabajo, está en condiciones de rendir libre la materia. Le van siguiendo. Y lo mismo pasa para los alumnos que quedan libres. Los alumnos que quedan libres se tienen que poner en contacto con nosotros. El profesor, yo quedé libre, necesito que me dé el tema del examen prelibre. Entonces, ese tema tiene que hacer una pequeña monografía, ensayo, lo que sea, sobre un tema del programa que se le da, el alumno lo hace, lo presenta. Si aprueba, se lo autoriza a que rinda como libre. ¿Me van siguiendo? Bueno. Todas estas cuestiones ya fueron aclaradas en las primeras clases, pero siempre conviene, porque siempre hay chicos que se suman, chicos nuevos, otros que se van, siempre conviene, ¿no es cierto?, decirlas de nuevo cada tanto tiempo, cada un tiempo, para que estén informados. Y otra cosa, algo sobre el tema, a ver qué pasa con los... En el caso que no entregue el primero, usted lo tiene que entregar, no puede hacer eso lo que propone. Usted lo tiene que entregar para que el examen sea evaluado, y si es desaprobado, tiene derecho a la recuperación. Porque lo que usted está haciendo cuando me dice, lo entrego cuando sea la recuperación, usted está sacando ventaja, usted está usando un tiempo que no le corresponde para presentar, señor Hernández, su trabajo. Usted lo tiene que presentar el trabajo en tiempo y forma. Si el trabajo está mal, lo evaluaremos y le daremos una fecha de recuperación. Pero es como el caso de los chicos que no se presentan a los exámenes parciales y vienen 15 días después, vengo a rendir el examen parcial. No, querido, tenés que tener la goma. La goma es para recuperar. No la ventaja de no aparecer y después aparece 15 días después, y si faltaste, justificación de la falta, como dice el reglamento, con certificado dado por un hospital público, porque si no, no nos adecuamos a las reglas de exigencia académica que tiene la universidad. Es una bobineada, decíamos nosotros en los 70, en los 80, una bobineada, ¿no es cierto?, una pijotería. No me presento al parcial,
después vengo soltito de ropa, vengo a rendir la recuperación. No, querido, no es así. Y no es para todos. Es así la reglamentación. Para tener derecho a una recuperación tiene que haber primero una desaprobación. No sé si se entiende, señor Hernández. Entonces lo que tiene que hacer es mandarlo usted en tiempo y forma al examen o al trabajo práctico como está. Nosotros lo evaluamos. Si vemos que tiene falencia, le decimos que lo recupere. ¿Me va siguiendo? Está muy bien lo que plantea el señor Hernández. Yo le contesto así no porque quiera enfatizar esto, sino le contesto así para que todos sepamos cómo son las reglas, ¿no? Ahora lo envíe, no importa que se pase unos días, usted mándelo al trabajo. Mándelo al trabajo, nosotros lo vamos a leer, le vamos a hacer los señalamientos para que su recuperación, porque lo que menos tenemos interés es que a usted le vaya mal, joven Hernández, todo lo contrario. Queremos que todos se queden, que todos recuperen, que todos se integren y tratamos de ser lo más comprensivos posible, dada la situación, esta porquería, esta cosa insólita que estamos viviendo, esta peste ya insoportable que vivimos, tratamos de ser lo más comprensibles y que las cosas se dialogan de la mejor manera posible. Usted mande su trabajo, nosotros lo vamos a evaluar. No le tenga miedo a eso de la desaprobación. Si su trabajo está débil, le faltan cosas, nosotros le vamos a sugerir, mejore esto. Y cuando usted lo mande de nuevo, le vamos a establecer una fecha de su recuperación. Estoy seguro que usted lo va a aprobar su trabajo. No sé si me entiende. No importa, ya terminó, dice usted, no importa, por ser esta vez y por ser, ¿no es cierto?, una excepción y porque estamos todos aprendiendo las reglas, usted mándelo lo mismo a su trabajo. No pierda la oportunidad. Lo peor que puede hacer es no mandarlo, porque eso ya lo habilita prácticamente para que quede libre. No sé si me entiende. Bien, muy bien. Ahora sí. Entonces nos vamos poniendo de acuerdo en cómo funciona esto. Yo no sé cómo lo hacen, chicos, otras materias. A ver, yo no sé qué grado de permisividad tienen otras materias. Yo les aviso que las personas no se forman con la permisividad. Las personas se forman con límites. Las personas nos formamos, ¿no es cierto?, con pautas. Ustedes van a ver que los hijos odian a las madres permisivas, no las quieren. Porque cuando eran chiquitos y el chiquito iba gateando hacia el enchufe, ¿no es cierto?, a meter los dedos, la madre en vez de decirle, no, Juancito, y decirle bien, se reía y decía, mirá, Juancito, va a meter los dedos, y cuando Juancito metía los dedos y quedaba electrocutado, la miraba a la madre y decía, qué boluda que es esto. No sé si se entiende lo que es el ejemplo de la permisividad. Nosotros los seres humanos nos estructuramos en base a un concepto intelectual que es el primer concepto que asumimos, que se llama el concepto del no. El chiquito sabe cuando la mamá le dice, no, Juancito. Ahora si le dicen, no, Juancito, ¿no? El chiquito dice, vela la boluda esta, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo no, pero se ríe. No es así. Nosotros tenemos límites y nos estructuramos en función de las prohibiciones. O en función de las reglamentaciones, para no ser tan duro. Y yo que he sido profesor del secundario muchos años, a mí mis alumnos me respetaban porque les ponía límites. Podía joder con ellos, podía tomar una cerveza, siempre guardando mi lugar de docente, pero a la hora de la verdad se respetaban los acuerdos. No sé si se entiende. Bien. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra pregunta? Nada sobre la materia, hemos derivado hacia los límites psicológicos. Bueno, ahí los límites te los ponían, ¿no?, en la medievalidad con el azote, ¿no? Te hacían entender que la mazamorra no se masca. Ya cuando vean la película El nombre de la rosa, van a ver qué extraordinaria película es y van a ver lo que eran las vidas en las abadías medievales. Yo solamente para toda la grabación y que ya podamos subirla al... Sí, cortala, pero acá tengo...